El tema de este video es los postulados y teoremas de la semejanza. El objetivo dice, podré identificar y usar triángulos semejantes. Podré usar teoremas de semejanza para demostrar que triángulos son semejantes. Recuerda que los triángulos semejantes tienen ángulos congruentes y lados proporcionales. El primer postulado de semejanza que vamos a discutir es AA, o ángulo-ángulo. Este postulado dice que si dos ángulos de un triángulo son congruentes a dos ángulos de otro, los triángulos son semejantes. Si ángulo A es congruente con ángulo D y ángulo B es congruente con ángulo E, estos triángulos son semejantes. También sabemos de teoremas anteriores que ángulos C y F también tienen que ser congruentes. El próximo teorema es SSS, o lado, lado, lado. Este teorema dice que si los lados correspondientes de dos triángulos son proporcionales, los triángulos son semejantes. Decimos que las medidas de los lados de triángulo ABC son 4, 5 y 6. Y los lados de triángulo DEF miden 8, 10 y 12. Para encontrar el factor de escala, ponemos el lado más corto de ABC sobre el lado más corto de DEF. Y hacemos lo mismo con los lados medianos y los lados más grandes. Todas las fracciones reducen a 1 sobre 2. Nuestro factor de escala es 1 a 2. El tercer teorema de semejanza es SAS, o lado, ángulo, lado. La cosa más importante de este teorema es que el ángulo está entre los dos lados por los que sabemos las medidas. Si dos pares de lados correspondientes de dos triángulos son proporcionales y los ángulos entre ellos son congruentes, los triángulos son semejantes.
Decimos que AB mide 2 y BC mide 3. DE mide 6 y EF mide 9. ¿Cuál ángulo tiene que ser congruente para que podamos usar el teorema SAS? Tendría que ser ángulo B y ángulo E, porque son los ángulos entre los lados por los que sabemos las medidas. Para encontrar el factor de escala, ponemos AB sobre DE y BC sobre EF. Reducimos las fracciones y encontramos que el factor de escala es 1 sobre 3. 1 a 3. Determina si los dos triángulos son semejantes y si lo son, declara por cuál postulado. En el primer ejemplo, solo sabemos que estos ángulos son congruentes. ¿Hay más ángulos congruentes? Estos son ángulos verticales y por eso son congruentes. Entonces sabemos que estos triángulos son semejantes por el postulado AA, ángulo, ángulo. Estos dos triángulos también son semejantes por el teorema SSS, o lado, lado, lado. Los lados son congruentes y por eso las proporciones son congruentes y por eso los triángulos son semejantes. Determina si los triángulos son semejantes y si lo son, declara por cuál postulado. Si sean semejantes, describe una declaración de semejanza. Encuentra el factor de escala cuando sea posible. Aquí solo sabemos las medidas de dos ángulos. Ángulo X y ángulo L son congruentes. Ángulos J y Z no lo son. Pero es posible que ángulos K y Y pueden ser congruentes. A ver, para encontrar la medida de ángulo K, sustraemos los otros dos ángulos de 180. La medida de K es 50. Es congruente con ángulo Z. Por eso podemos usar el postulado AA. Escribimos la declaración de semejanza así. Triángulo JKL es semejante a triángulo YZX. Lo mismo con congruencia, tenemos que seguir el mismo orden en ambos triángulos.
En este ejemplo, parece que hay un triángulo y un cuadrilátero, pero en realidad hay dos triángulos. Separamos los triángulos para verlos más fácilmente. Tenemos triángulo CDG y triángulo CEF. Sabemos las medidas de dos lados de cada triángulo. A ver si sean proporcionales. Quince sobre 27 simplifica a 5 sobre 9. Veinte sobre 36 simplifica también a 5 sobre 9. ¿Son los ángulos entre estos lados congruentes? Son literalmente el mismo ángulo. Por eso podemos usar el postulado SAS. Ya hemos calculado el factor de escala. 5 sobre 9. La declaración de semejanza es triángulo CDG es semejante a triángulo CEF. En este ejemplo, sabemos las medidas de dos lados, pero el ángulo no está entre ellos. El ángulo está afuera de los dos lados que sabemos. Entonces no podemos usar el postulado SAS. La información que tenemos no es suficiente. Porque el ángulo no está entre los lados por los que sabemos la medida. Con este ejemplo, sabemos las medidas de los tres lados de ambos triángulos. ¿Pero son proporcionales? A ver. Quince sobre 10 simplifica a 3 sobre 2.
12 sobre 8 también simplifica a 3 sobre 2. Y el último lado también. Por eso, esos triángulos son semejantes por el postulado S, S, S. Y el factor de escala es 3A2. La declaración de semejanza dice triángulo ABC es semejante a triángulo DEF. Seguimos el mismo orden en ambos triángulos. Determina cuáles dos de estos triángulos son semejantes. Entonces, encuentra el factor de escala de la pareja. Empezamos con los primeros dos. Los dos lados más largos miden 24 sobre 18. Eso simplifica a 4 sobre 3. Probamos los lados medianos. 17 sobre 12 también simplifica a 4 sobre 3. Pero todavía tenemos que probar los últimos lados. 20 sobre 6 simplifica a 5 sobre 4. Estos dos triángulos no son semejantes. A ver si el tercer triángulo será semejante a uno de estos. 24 sobre 30 simplifica a 4 sobre 5. Dieciséis sobre 20 simplifica a 4 sobre 5. Veinte sobre 25 también simplifica a 4 sobre 5. Triángulo ABC es semejante a triángulo GHJ. En resumen, ¿cómo comparan los teoremas de semejanza a los teoremas que usamos para probar la congruencia de los triángulos?